saludo para todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión de hoy, 19 de mayo. Estamos en esta semana de calificaciones del segundo corte. Entonces esperamos ya para este fin de semana tener ya todo listo, una revisión de talleres, de parciales en todas sus modalidades y pues continuar esta semana de manera alterna con nuestro tercer corte y sus temáticas. Entonces vamos a compartir pantalla viendo pues qué nos espera pues esta semanita, la próxima semana que sería pues la semana, estamos en la semana 7, esta semana 7, semana 8, y con ello pues ya nos acercamos a nuestro final. Pero antes de pues continuar con nuestro tercer corte, como les decíamos, estamos en paralelo los profes calificando. Entonces quisiéramos pues compartirles la metodología de qué va a variar en este tercer corte. Entonces permítanos, compartimos pantalla, un momentico, mientras que, vamos a ver, compartir. Entonces, nuestra pantallita. Entonces, en nuestro contenido programático y cuando estábamos compartiendo nosotros, voy a compartir aquí un poquitito. Aquí, un momentico, también esto, que tiene que ver con pues, el desarrollo de todo nuestro proceso. Resulta que en nuestro tercer corte, entonces aquí que estamos compartiendo que ya se habilita, entonces ya vamos escondiendo, ya no es viable, ya no podemos hacer visible nuestro primer corte. El segundo, pues esa semana ya quedará calificado para que usted pueda pues confirmar algunas referencias, entonces también pues temáticas. Pero respecto, por ejemplo, a nuestro tercer corte, se nos aproxima algo pues muy llamativo, les hemos avisado, les hemos por ahí como comentado, y es que pues no hemos visto muchos rostros de ustedes. Y pues se viene entonces nuestra forma de conocerlos en este tercer corte. Antes de que se me olvide, aquí un momentico, vamos a ocultar, finalizando nuestra semana número 9, que es la semana del 1 de junio hasta el 5 de junio, tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, que es un viernes, esa primera semana de junio, pues le decimos que en este link, desde cierre y conclusión, pues también que tengan la posibilidad de evaluarnos, de mirar entonces las sugerencias que ustedes tienen respecto al curso, respecto a la profe, entonces nos puedan evaluar. Entonces, esa es la semana del 1 al 5 de junio. Entonces el tercer corte tiene algo especial. Entonces, ¿qué tiene de especial? Así les vamos a mostrar. De especial tiene que, pues tenemos un taller y tenemos pues un quizecito, pero hay una forma de conocerles. Entonces aquí, miramos aquí un momentico, mientras que esta cosita aquí. Entonces, ¿cuál es la forma de conocerles? Pues resulta que dentro de ese proceso, pues hay una socialización, y ahora sí, la socialización que tiene que ver con el manejo y el dominio que usted tenga temático respecto al último tema. Ese último tema será abordado a partir del concepto de límites y su conceptualización en derivación, que es una forma pues muy simple, vamos a hacerlo de manera muy simple porque será el tema de conexión con su matemáticas 2 para el próximo semestre. Entonces, la socialización del tercer corte pues requiere de un dominio, que queremos nosotros decirle, con una asignación temática. Entonces, de eso, entonces nuestra próxima semana, que hablaríamos nosotros de lo que tiene que ver con límites, continuidad, un trabajo geométrico que se convertirá como en nuestro quiz, es un manejo ahí geométrico y conceptual, pues el parcial, cuando hablamos del parcial cognitivo, el parcial procedimental, interpretativo, pues ahora se va a reducir. Entonces, se reduce un 40%, ya no habría, entonces es aquí, digamos, procedimental, pues porque es un video, pero ya no haríamos cognitivo, interpretativo y procedimental, sino que solamente el cognitivo, que es una forma de la competencia del saber, de cuánto sabe usted respecto a esa parte y vinculada a un cuestionario, pero, dice el pero, es que ya no había una justificación en cuanto al procedimiento, sino en la realización de un video. Entonces, así, el video, entonces, tiene unas características que solamente se van a conocer hasta la próxima semana. Pues la temática asignada solo se van a conocer hasta la próxima semana. Pues para que usted
pues sí vaya mirando, pero pues para que no se sature con hago el taller, pero hago el quiz, pero hago el parcial. Entonces, como el parcial es un video, pues se conocerá de manera anticipada apenas vayamos a comenzar la última semana número 9. Entonces, ese videíto, entonces tiene un 40% del parcial, o sea que es como presentar la temática asociada en forma de un video, pero vale el 40%, o sea, sí tiene un alto porcentaje. Entonces, para que nos podamos conocer, entonces queremos que usted prenda cámara y que nos explique la temática asignada con un ejercicio. En realidad el ejercicio dice que pues con 1 o 2 ejemplos que le estamos colocando de acuerdo a la temática y también de acuerdo a la dificultad temática. Hay unos temas que van a ser muy concretos, muy rápidos, y pues está muy rápido. Entonces pues la idea es que usted pueda en un tiempo definido, que es entre 3 y 7 minutos, explicar el tema asignado. Pero si el tema que a usted le corresponde es un poquitico más elaborado, con un ejemplo es sencillo y ya, y es simple. Pero si es muy sencillito, pues dice, no, pues hagamos 2 ejemplitos y vamos a conocerlos ahora sí. Sí, esa es como la parte que dice, Virgen Santa, sí, vamos a ver cómo nos vamos a desenvolver en ese videíto. Entonces, pues la idea es que ese video sea muy concreto, que no pase de los 7 minutos, o sea, que esté entre 3 y 7 minutos, de que se cumplan las condiciones. Ya les vamos a decir específicamente todas las condiciones que están dadas. Y pues prácticamente pues ya está así definido. El promedio del videito que sea de 5 minuticos, o sea, ni menos de 3 ni más de 7 minutos, el promedio, 5. Ahí estaría como abarcándose la temática. Entonces tiene que ser muy concretico. Dice, profe, yo hice un videito de 10 minutos. Pues no, porque entonces va a quedar muy extenso. Y no solamente lo voy a evaluar yo, pues obviamente yo lo voy a evaluar porque es el video que yo le voy a revisar, es el 40%. Ya le voy a decir, entonces, por ejemplo, acá, voy a adelantar que estos son los 5 criterios con los cuales yo lo voy a evaluar. Entonces, cada criterio, pues para sacarse 5, pues eso sería una unidad, eso sería otra, eso sería otra, eso sería otra, eso sería otra. Entonces, si se cumple con los 5 criterios, pues sacaría 5. Entonces, un material elaboradito, de Pepito, no va a ser 15 diapositivas porque a qué hora las va a ver, las va a socializar, entonces algo muy concretico, un material que usted elabore, entonces ahí tendrá, yo lo voy a revisar, ahí tendrá una calificación, una valoración sobre, entonces digamos que una unidad. Dominio temático es cómo lo socializa, usted cómo se expresa, cómo nos explica, con sus palabras en lo posible para que no sea tan tedioso. Si, por ejemplo, observamos que usted está leyendo, pues no tiene dominio temático porque pues está leyendo, en vez de explicarnos. La idea se llama socialización. Entonces, cuando le decimos socialice es como explíquenos, no dice exposición, dice socialización, que no se explique con sus palabras, que cómo lo entendió, que a veces uno dice, cuando tengo que explicarle a alguien, pues dice que chévere, ahí como que lo aprendió. Entonces, listo, aquí es en un video, explíquenos. La otra unidad está con la cámara prendida, pues no tiene que tener la cámara prendida durante la duración de su videíto. Es como cumplir las condiciones. Tiempo de duración viene lo fácil, como que, ok, que esté entre los 3 y los 7 minutos, entonces cumplió con eso, listo, también ahí tiene su unidad asegurada. Y pues que esté en la entrega puntual también tiene. Entonces, fijo, con solo prender la cámara, que lo entregue a tiempo y que tenga la condición de duración del video, ya tiene un 3. Lo otro es añadir dominio temático y que pues elabore como tal el material con el tema asignado. En ese momento ustedes ven en pantalla, pues está el listado, es de ustedes, con el correo, pero no dice el tema asignado, que es el que se habilita, entonces cuando ya estemos próximos a cerrar en la semana 8, cerquita, por ejemplo, el 28, 29, más o menos de mayo. Bueno, esos son los criterios para que la profe los evalúe, para que le ponga el 5. ¿Y se puede sacar el 5? Sí, claro que sí. Profe, aquí está, dice que del 1 al 4. El primero pues tenemos que es un lunes, el 4 es un jueves, que tendríamos pues nuestro tiempo para pues poder terminar, enviarlo. ¿Cómo se envía? Pues ya les vamos a decir. Entonces, ¿cómo se va a colocar? Resulta que para enviarlo, se envía es un link en YouTube. ¿Listo? Entonces no es, profe, aquí le envío un Drive, profe, aquí le envío un MP4. No, usted nos envía, es un link. Ese link se va a cargar en un foro. Entonces resulta que, pues nosotros lo que tenemos es, pues de alguna forma, entonces
la posibilidad de reconocer. Entonces, que en el foro, como usted va a cargar, yo voy a colocar ahí como socialización de video. Entonces, aquí es un ejemplo. Julián dice, bueno, entonces no tendrán, ya saben cómo se maneja, entonces nosotros aquí manejamos los foros, ya saben que entonces aquí colocaremos entonces un foro, donde diga, listo, foro, actividad, socialización, y ahí nos colocan entonces ese link. ¿Por qué lo del link? ¿Por qué no solamente enviarlo a la profe y ya, y listo, y la profe hace la calificación? Pues porque este va a ser una forma de que yo lo voy a evaluar. Pero resulta que lo vamos a colocar en el foro porque es la manera en la que también un compañero, una compañera, va a tener la posibilidad de acceder a ese link, aunque yo se lo voy a organizar. O sea, yo voy a recibir todos los links, todos los voy a colocarles un ejemplo. Digamos, aquí está un grupo de estudiantes, entonces frente a cada estudiante, entonces estará, bueno, estos no son ustedes, ¿no? Porque pues todavía no está listo, pero es un ejemplo. Entonces aquí estará listado, entonces estarán ustedes, estará listado, y frente a su nombre tendrá usted un compañero asignado. Repito, esto que estamos mostrando en pantalla no es el grupo de usted, es un ejemplo de otro grupo. Entonces aquí ya tendrá, frente a usted estará su compañero. Entonces digamos aquí al estudiante Andrés López le correspondió esta compañera, pero lo que va a hacer Andrés David es acceder a este link de la compañera que ya subió. Dice, ok, entonces Andrés David va a coevaluar a la compañera, que en este caso está aquí al frente, pero si ustedes observan, pues resulta que hay unos que están en gris. Dice, pues resulta que estos no entregaron. Y pues si no entregaron, el compañero que no suba su link de su video, pues no será ni evaluado por la profe y tampoco tendrá una coevaluación. Entonces ahí ya tendrá el 40% que le evalúa la profe, pues lo tendrá negado, o sea, tendrá 0. Pero aparte de eso, el compañero le iba a asignar un 10% de coevaluación y también tendrá otro 0. Tendrá un 50% en 0. Solamente tendría coevaluador quien envíe a tiempo su video para que la profe tenga, obviamente, pues en este caso por eso es un jueves, yo tendría, obviamente, el viernes para organizar todo el material, quien sí envió, yo envío una tabla bien organizadita, porque el sábado, que es el último día, el 6 de junio, tendríamos la coevaluación y es el día de cierre de notas. Entonces, ese 6 de junio, que es el cierre, cada uno le vamos a decir, bueno, tiene usted el tiempito, por favor, ingrese, mire el video de su compañero, si es tan amable, ok, después de que ya lo pueda entonces observar, entonces ahora tiene un proceso que es coevaluativo, ya le vamos a mostrar un ejemplito también de eso. Entonces la idea es que podamos entregar a tiempo, que ese a tiempo entonces nos permita también tener la posibilidad de que un compañero nos coevalúe, mire nuestro video. Por eso le decíamos que no fuera tan extenso, porque si es muy extenso, pues el compañero pues también se va a agotar y dice, no, ¿será que sí? Entonces tal vez no es lo suficientemente pues digamos nosotros como consolidado para que alguien se lo pueda evaluar. La idea es que usted consolide en ese video la temática, el dominio, que ese compañero también le pueda pues dar una valoración. Entonces, esa es como la forma en la que nosotros vamos a decirles que se va a coevaluar. Entonces, tiene que enviar un link, ¿listo? Para que entonces el compañero entonces pueda acceder. Entonces, aquí les voy a colocar, entonces, para que ustedes entonces, puedan observar más o menos. Entonces, aquí está la forma que les estoy diciendo. Entonces, frente a usted, frente a su nombre, digo, ese es un ejemplo, tendrá el nombre de un compañero al que usted va a coevaluar. Entonces, por ejemplo, aquí, esa es la forma para decirle, pues los que están con amarillo no entregaron, no enviaron. Entonces, por lo tanto, no se les asigna coevaluador, es solamente con la gente que cumple. Entonces, cuando usted ya dice, mira, frente a mi nombre está este compañero, listo, entonces usted ya va a entender a quién va a buscar. Entonces, aquí, por ejemplo, el estudiante Valentina, perdón, tendrá que ir a buscar a Carol Duarte. Entonces aquí listo, ¿dónde estará? Entonces voy y busco, ¿dónde está Carol Duarte? Carol Duarte. Carol Duarte envió este video. Accede a ese link, mira ese video y después pasa a coevaluarla. ¿Cómo lo va a coevaluar? Resulta que hay un link, donde dice aquí el link, accede aquí, dice entonces, primero pues le estamos diciendo que tenga la posibilidad de verificar a quién va a coevaluar,
que acceda únicamente al link de la compañera o el compañero que ha sido asignado, que después de que vea el video, ahora sí acceda aquí, obviamente, a unos criterios que la profe le está colocando aquí. Entonces, listo. Entonces, usted accede a ese link y de acuerdo, pues después de haber visto el video, pues usted lo que hace es evaluar. Listo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hay una relación, no lo vamos a usar exactamente, pues para que no se lo pierdan, que eso lo van a hacer después. Pero entonces aquí la responsabilidad ya recae sobre cada estudiante, es de autonomía, es una forma de decirle, pues bueno, muéstrenos a ver cómo es que usted nos da la posibilidad de conocerle, menos con el video, pero recuerde que solamente lo evalúa la profe para un 40% y lo que evalúa un compañero. Esto no es de socialización sincrónica, porque no estamos en tiempos. Los tiempos nos dan exactamente para que la profe pueda abordar las temáticas con las cuales vamos a cerrar, que son, bueno, la sesión de hoy, este jueves que tenemos los dos de 5 a 6, la próxima semana que tenemos punto para complementar con lo que tiene que ver con límites, con continuidad, el concepto de derivación y listo, ya. Entonces no es sincrónico. En algunos cursos lo que se hace es que el estudiante se tiene que conectar a la hora que la profe diga, de 5 a 6, y empiece, pero aquí no, porque los tiempos no nos dan. O sea, tenemos demasiadas temáticas, entonces más bien lo que hacemos es que ese compañero solamente evalúa la temática particular del compañero asignado. No sé si hay preguntas sobre eso para que nos quede claro para todos. Sería dale, Luz Marina, cuéntanos, pregúntanos, por favor. Profe, una pregunta. ¿Necesariamente se debe hacer en YouTube? ¿No se puede usar Canva u otro aplicativo? No. El video tú lo puedes hacer en cualquier aplicativo. Tú puedes hacer uso de Canva, pero tienes que descargarlo. Y cuando lo descargues, ahí nos tienes que enviar el link en YouTube. ¿Por qué te digo eso? Y gracias por preguntar. Porque imagínate que puedes, entonces, digamos, que enviamos el link en Canva, pero puede surgir algún problema de acceso. Es decir, para ver, entonces le colocamos muchas restricciones y entonces ahí produce una dificultad para observar. La idea es que esté cargado, obviamente que aprendamos también pues, como a cargarlo y que tengamos toda posibilidad entonces de acceder a ese video de YouTube. Digamos, como yo se los coloco en YouTube de modo oculto. Es solamente quien tenga y tiene posibilidad de ver. Y esta parte es académica. Y ese YouTube también que ustedes están manejando, la idea es que sea un YouTube académico, con que usted acceda con su, en este caso, con su usuario de la universidad. De ahí vamos manejando, obviamente, eso, que no sea su YouTube personal, ¿no? Entonces, y ustedes se van a dar cuenta que a lo largo de la carrera les van a solicitar, suba ese video, suba, Entonces, es una forma también de un manejo que sea académico. Entonces, por eso, cuando ustedes ven y acceden al YouTube que les envía la profe, es un YouTube académico, no es mi YouTube personal. Entonces, es una forma de acceder rápidamente. Y si te das cuenta, Marina, pues es que aquí es una forma rápida de acceder, porque pues hemos tenido inconvenientes con que, profe, yo le envío esto en un Drive y no, eso es complicado también para que lo pueda cobrar el compañero. Entonces, todo está con YouTube. ¿Listo? Muy buena pregunta. ¿Listo? No sé si hay alguien más. Entonces aquí accedemos otra cosa por compañero. Bueno, ¿cómo lo ven? Se ve entre comillas difícil, pero en realidad no es difícil. Eso es lo que queremos conocer, es un cierre en el que queremos entonces, en casi todo el área de matemáticas también se quiere entonces evidenciar que el estudiante, en este caso, pues cada uno de ustedes tenga la posibilidad de reflejar un dominio temático. No lo hacemos, repito, no lo hacemos de manera sincrónica, porque es muy complicado para ustedes. Yo sé que ustedes son aquí, los que están en mi grupo, son muy juiciosos, muy juiciosas, se conectan y muy puntuales, 5 en punto, pero pues puede ser que en este caso entonces se nos dificulte, aparte de lo que les digo, hay demasiadas temáticas que necesito yo abordar como profe. ¿Qué más les contamos? Les contamos, mientras que ustedes tienen alguna otra pregunta, que por ejemplo el taller número 3, que es el taller que vamos a hacer entonces gráficas, funciones, gráficas, análisis de funciones, análisis sobre todo de funciones, se apoya también en el uso de GeoGebra, que es lo que también vamos hoy a reforzar.
Nuestro quiz también va a cambiar un poquito. El quiz no va a ser entonces del todo entonces, procedimental ni para responder preguntas, porque para eso está la parte cognitiva. Este quiz va a ser la realización de un taller de manera geométrica, entonces es geométrico. Entonces es manejo de, no se lo pierdan, que es cuando hablamos de fractales. Vamos a tener que ver un video, guiarnos por ese video, realizar ese ejercicio también de manera geométrica. Entonces ahí van a cambiar un poquitico como las cositas para hacer. Entonces, GeoGebra, que es el manejo, en este caso gráfico a partir de una aplicación. El quiz, repito, que va a ser una realización pues geométrica, que es, como les decimos, que es uso de regla, tijera, siguiendo un video, están las evidencias, y por la coevaluación, que ese 10% es el que nos va a dar el compañero. Entonces, repito, este es un 10% que nos lo da el compañero o la compañera, que está garantizado solamente, es una forma de retribución, donde alguien que ya subió un video también nos evalúa, porque puede ser, dice, no, me asignaron un compañero, por ejemplo, estamos en un listado, y el compañero nunca entregó nada, y entonces, pues no entregó, pues tampoco evaluó, y para no perjudicarnos, pues no le voy a asignar un compañero que posiblemente no entregue nada y sí nos coloque un 0, porque esta nota la profe no la puede modificar. Si a usted le pusieron de profe, ese compañero me puso un 3, 2, y uno, pues bueno, a ver, porque entonces ya tengo yo una rúbrica que está asignada bajo una relación, entonces aquí donde yo le digo que tiene que evaluar según lo que yo le diga, no es como que yo le quiero poner 3, 2, no, usted tiene que ver cumplido con unas condiciones, entonces es especiales de acuerdo a la carrera que está. Entonces, por ejemplo, esta está vinculada con contabilidad y con integrales, pues la suya estará vinculada con matemáticas 1, especialmente con límites y derivación, entonces y aplicación. Entonces, eso es lo que le estamos diciendo, que de acuerdo a su carrera, de acuerdo a la temática, pues tendrá unos criterios evaluativos. Bueno, entonces no nos puede poner ni 0, ni un 2.5, ni un 3.2, porque debe cumplir con las características. Tampoco, pues, si le pone chévere que todo se cumpla, pero debe cumplir con los criterios. Ingrid, cuéntanos. Hola, profe, buenas tardes. Profe, tú nos das un tema cada uno, ¿cierto? Sí. Ok, más o menos después de que veamos todos los temas ya, Sí, ¿por qué medio nos dice a cada uno cuál tema vamos a abordar? Exacto, sí, porque es modo parcial, Ingrid. Entonces no te voy a decir desde ya, toma, el tema es este, pues porque tenemos que llegar hasta allá. ¿Tal? Como es el parcial, entonces se anticipa. Yo creo que más o menos para el 30, que es un sábado, 30, ya tendríamos, yo creo que ya completamos y ya tenemos como cierre temático y ahí ya lo podemos compartir. Pero sí, cada uno tiene una temática. Lo que sí es posible, que es muy seguro, es que las temáticas se puedan repetir. Eso sí, diga, es un ejemplo. Digamos que yo puedo decir que Andrés Camilo González, pues tiene el mismo tema, muy seguramente que, por ejemplo, que Jessica Guerrero, puede ser, o que Mayra Valle. De pronto las temáticas sí se repiten, pero eso no quiere decir que nos hacemos en grupo, no, cada uno responde por su temática, cada uno responde entonces por sus ejemplos, por sus ejercicios. Eso sí es lo que queda claro. Dice, ay, profe, me tocó el mismo tema, ¿qué tal? ¿Me voy a hacer con él? No, yo no dije que se hicieran en grupo, es un parcial y cada uno responde por su explicación. ¿Por qué? Porque es lo que les comenté ahorita, a cada uno lo va a coevaluar un compañero, entonces no es posible. Quiero que quede claro, me toca colocarlo así súper grande porque yo sé que hay gente que no ve, yo sé que ustedes son muy juiciosos, están aquí conectados de manera sincrónica, pero no todos ven el video de manera asincrónica. Y puede ser que, y me ha tocado pues ahí bajarles algunos que he visto parciales, procedimentales sobre todo, o de los interpretativos que se hacen en grupo. No es un parcial, no es en grupo, el parcial es individual. Entonces, repito, así la temática sea la misma con otro compañero, no es posible que se haga en grupo para el parcial. Cada uno responde por su video, por su tiempo, por su material. ¿Para qué? Para que lo coevalúen de manera individual. Entonces, no se puede hacer en grupo. ¿Listo? Entonces, sí, estamos esperando. Yo creo que para el viernes 29, sábado 30 más tardar, ya se carga, ya pueden ingresar. Ay, me tocó ese tema, listo, esto lo voy a preparar. Pero la verdad, lo sencillo está en que, con los 5 criterios que les estamos diciendo,
tener la cámara prendida, que dure entre 3 y 7 minutos, que se entregue puntual. Es solamente como que lo que decía ahorita Marina, digamos yo puedo elaborar el material en Canva, sí, lo puedo visualizar con manera como, sí, que usted se puede apoyar, claro que sí, leerlo así tal cual, no. La idea es como que no lo explique con sus palabras, la idea es como que explíquenos con sus palabras, porque repito, no es una exposición. Se ve como medio complicado, pero no os preocupéis que no es tan complicado como se ve aquí en la estructura logística, no. Y aquí ya vieron que varios compañeros sacaron 5, ¿y se puede sacar 5 en el corte? Claro que sí. Con todos los criterios, todo se puede sacar, se puede llevar en materia en 5, sí. Y es eso. Lo que quiero es que también pues haya una forma diferente de evaluarlos, que va a ser con la coevaluación y con el video, que eso es como lo diferente. Ahí esta parte pues geométrica, que es seguir unas instrucciones para que usted haga una construcción geométrica con fractales. Del resto, listo, ya sabemos cómo es. Bueno, ¿está claro esa partecita? Entonces, no se lo pierdan, más o menos 29-30 de mayo, vamos a socializar y ya acá al frente no estará pues solamente pues su correo, sino estará la temática asignada. Y ya con eso usted ya puede empezar a hacer su consulta, puede mirar entonces también, alguien dice pues yo vi de este ejemplo, yo lo voy a explicar con mis palabras, listo. ¿Te pueden apoyar en videos explicativos? Sí, pues ojalá esté bien explicado el video. ¿Listo? Entonces, porque dice, profe, es que yo vi ese video en YouTube y está mal explicado. No. Entonces, si usted se guió por un video y ese video, usted no puede ser su referente un video. Usted se puede guiar, pero si el video está mal explicado, pues usted tiene que asumir que eso está mal explicado. Entonces, tiene que consultar varias fuentes. Miras un libro, miras un video, miras otro video, miras, listo, entonces el que, mire, sí, ya entendí, lo haces a mano, dices, oiga, sí, ya entendí, listo, ya lo vi en 3 videos diferentes, con 3 personas diferentes, ya entendí, ahora sí lo voy a explicar, listo, pero no puede ser que yo lo vi en el profe, y como lo explicó él, yo lo explico, y si está mal, pues se tiene que asumir que está mal. Bueno, entonces, para que no se guíen, todo lo que está en YouTube tampoco es cierto. Como puede ser que esto que estamos compartiendo es en YouTube, modo oculto, no es al público, no es al público. Quede claro que eso ya lo especificamos después. Por favor, el video en YouTube, modo oculto, no es de visualización pública. ¿Listo? ¿Sí quedó claro eso? Sí. Sí, señora. Bueno, listo. Sí, profe, quedó claro, gracias. Bueno, listo. Entonces, empecemos pues, ya tenemos aquí nuestra parte, entonces para poder comenzar con estas funciones trascendentales, lo que tenemos esa semanita es algo pues muy chévere, pero vamos a complementarlo con, por eso dice que el taller número 3 está habilitado para que usted lo pueda desarrollar también con GeoGebra. Entonces, la idea de esto es que nosotros tengamos entonces la posibilidad, yo por un momentico esto, tengamos la posibilidad entonces de entender que vamos a hacer uso de la aplicación para que sea nuestro elemento complementario. Entonces, profe, vamos a hacer entonces, por ejemplo, aquí uso de lo que tiene que ver con la graficación manual. Entonces, va a ser solo, cuando tengamos que hacer función por partes para poder explicar, porque vamos a tener que hacer una, que eso es la próxima semana cuando hablamos de límites. Pero el resto nos vamos a guiar entonces con el aplicativo, que es como nuestro referente. Bueno, entonces ahora sí, pues tenemos aquí en pantalla, estamos compartiendo, ustedes me dicen si tenemos aquí la posibilidad, si estamos viendo en pantalla, sí. Sí, profe. Compartiendo, listo. Entonces, bueno, ¿cuáles son las funciones trascendentes? Entonces ahora sí queremos que ustedes lo puedan observar. Resulta que esas trascendentes pues tienen unas formas especiales, son unas formas, la diferencia de nuestro segundo corte que terminaba y que se enfocaba mucho en la línea recta, pues vimos que tenía mucha facilidad en la línea recta y que como les decíamos nosotros, pues tenía pues esa posibilidad de decir, oiga, pues qué chévere, es que pues yo ubico 2 puntos, trazo la línea recta, hallo la pendiente, aquí salió, hallo la línea recta, la pendiente y salió. Resulta que aquí las trascendentales tienen algo pues especial o particular. ¿Qué es lo trascendental o particular? Que no solo con 2 puntos es suficiente. No es suficiente. Tienen algo tan especial que entonces vamos a mirar entonces cómo es que
por ejemplo, vamos a pasar para diferenciarlas. Entonces, en este caso, por ejemplo, y que yo puedo diferenciar una función exponencial de una polinómica. Entonces, quiero que miremos aquí una forma diferente. Las formas exponenciales, las funciones exponenciales tienen la forma de a a la x. Si se dan cuenta, vamos a hacer la diferencia. Entonces, aquí, respecto a lo que ya hacíamos, digamos, con las líneas rectas, y que vamos a basarnos después con las cuadráticas, las cúbicas, en este caso, también de funciones polinómicas generales. Entonces, tendríamos, pues en este caso, por ejemplo, que estas fueron las que nosotros hicimos. Entonces, función lineal, que estaba como fácil, hacíamos líneas rectas, entonces era chévere porque el exponente pues era 1. Entonces se dan cuenta entre esta función lineal, una función cuadrática, una cúbica, una polinómica, la variable es la base. Aquí, la base. Ok, entonces lo que está cambiando es el exponente. Entonces, si yo entonces tenemos aquí, vamos a graficarla, para que ustedes recuerden un poquitico. Entonces la diferencia, tenemos aquí un momentico, entonces con el GeoGebra, que es lo que queremos nosotros identificar, entonces en GeoGebra vamos a poderlo diferenciar. Entonces tenemos aquí que si la función, permítanos aquí un momentico, si la función, entonces cambiábamos, entonces aquí, vamos aquí, yo le daba la función, aquí está el teclado, recuerden la parte inferior, que es lo que queremos practicar en este tercer corte. Si yo le coloco, digamos aquí está x a la 1, es una línea recta. Si le coloco x al cuadrado, entonces nos daba una parábola, que es lo que hemos hablado cuando identificamos si era función o no. Pero si yo le coloco, entonces, y empiezo a cambiar el exponente, como entonces aquí a la 3, por ejemplo, ya nos da esta curva. Entonces, cuando está a la 3, que es una cúbica, ya tengo esta forma. Y para poderla graficar con papel milimetrado, como lo hacíamos entonces en la línea recta, pues ya implica un poco más de dificultad en el momento que ya no solamente con 2 puntos es suficiente, tengo que dar varios puntos para entender cómo es que la curva, entonces primero aquí está hacia abajo, y vamos a hablar de un concepto que se llama concavidad, que ustedes lo van a manejar muy bien en Matemáticas 2. La palabra concavidad es que la curva está, por ejemplo, encerrando, entonces, una forma de una región hacia abajo. O sea, aquí esta región pues va creciendo, 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 pero entonces la curva como que encierra algo que es cóncavo hacia abajo. Pero eso pasa algo después del 0. O sea, que la función sigue creciendo efectivamente, ¿sí? Entonces yo me voy acercando y digo, oiga, mire, parece que estuviera como pegadito, pero en realidad no está tan pegadito, hay una tendencia. Entonces aquí obviamente de definir la curva, pero la curva ahora cambia, y entonces aunque siga creciendo, ahora define una región hacia abajo, o sea que es cóncava, que es una región que va encerrando, pero hacia arriba. Repito, es un concepto que se va a manejar muy bien en Matemáticas 2. Pero entonces es muy difícil ya de graficar, entonces, pues no imposible, pero entonces necesita muchos puntos para graficar una función cúbica, aquí cuyo exponente que está entonces en el costado aquí superior izquierdo a la 3. Y ahora si usted aumenta, entonces aquí aún más, por ejemplo un 4, dice, ay, pues parece una parábola, pero en realidad no es tan parábola, porque aquí tiene una condición aquí pues muy especial, achatada acá, y es muy difícil de encontrar, por ejemplo, el vértice, claro que sí hablábamos de la parábola. Y pues imagínense si aquí cada vez el exponente pues es diferente, por ejemplo aquí de grado 5, ya es polinómica, cuando ya pasa de grado 4 ya no tiene un nombre especial, ya no son cuadráticas ni cúbicas, sino después del grado 4 se llama polinómicas. Entonces son más difíciles de ubicar. Y pues eso que no hemos hablado, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si yo combino, pues una cosa así? Ahora, entonces combino, no sé, si entre más, entonces, términos tenga, por ejemplo, aquí, entonces la función, ¿qué forma tiene? Por ejemplo, aquí ya coloqué este y coloqué el x como por acá, listo. Entonces miren acá en la parte superior, entonces esta es una función polinómica, tiene 4 términos, a la 5, a la 4, a la 3, aquí está a la 1. Esta es en general una función polinómica de grado 5, que es el mayor grado de la función. Es polinómica, pero si ustedes se dan cuenta, la base es x, o sea, lo que está cambiando, los puntos que yo estoy evaluando o valorando aquí, van en la base. Y pues miren la función, dice, pues si yo me alejo, no es solamente esta parte, imagínense que al alejarme, miren cómo es la función. Tendría que darle demasiados valores a la función, en ese caso que está ya escrita, para poder interpretar que es de esta forma.
Y si ustedes se dan cuenta, los puntos, los valores están no están tan grandes, están dados, por ejemplo, entre, en ese caso, casi entre -2, por ejemplo, y 4. Y uno dice, oiga, entonces tendría que darle muchos valores reales para poder interpretar qué forma tiene. Entonces aquí nos vamos a apoyar, obviamente, en la aplicación, en este caso, pues de GeoGebra. Ahora, ¿qué hubiese pasado si los coeficientes aquí ya no son números enteros, sino, por ejemplo, lo que sí ocurre en su cotidianidad entonces, como administradores, como contadores algunos, y si fueran números, aquí expresiones decimales, ¿qué pasaría? Entonces, por ejemplo, esta, y digamos aquí, por ejemplo, puse como que eso es más de su vida cotidiana, tener, entonces, coeficientes muy pequeños. Entonces, aquí también cambia el comportamiento de la función. Entonces, GeoGebra se va a convertir en nuestra herramienta para poder analizar pues, este tipo de funciones. Sin embargo, pues como tiene la base, tiene aquí el exponente, esta sigue siendo una función polinómica. ¿Ok? Entonces, la idea de ese taller número 3 que queda entonces, habilitado, entonces en este caso, para que usted lo pueda ir mirando, es practicar esta realización que tenemos entonces de GeoGebra y de cómo ubico la información, cómo digito la función, cómo la voy a recortar y cómo voy a aplicarla. Entonces es una forma de aplicación. Pero esta, que ustedes ven, entonces son funciones polinómicas. Ya entendemos, polinomio. Tengo una base, la base es la variable y en este caso podríamos hablar entonces que lo que está cambiando es el exponente. Esa es como la diferencia que tenemos respecto a este tipo de función polinómica. Entonces, ahora, ¿qué diferencia hay entre la función polinómica, donde está la base la que está cambiando, y los exponentes son números, entonces en este caso naturales? Esas son las polinómicas. Pero resulta que ahora vamos a cambiar. Lo que va a cambiar ahora ya no es, entonces, la base, sino quien cambia es el exponente. Entonces, a ello, voy a adelantar un poquitico más, es lo que entonces también se conoce como las tablas. Voy a anotar un poquito aquí, voy a subirla. Entonces, es lo que se conoce como las tablas de potencias, que ustedes las ven aquí en pantalla. Pues en pantalla estamos viendo la forma en la que reconocemos que precisamente en el cuento, si usted ve, es 2 a la 1, es 2, 2 a la 2 es 4. ¿Qué es lo que está cambiando? El exponente. La base es la misma. Esta, entonces ahora se configuran como las tablas de potencias básicas. Y usted la está viendo aquí, entonces la tabla de potencias hasta base 5, desde base 2. Entonces aquí ya viene la parte exponencial. Es el exponente el que está cambiando. Entonces, mientras que estamos hablando ahorita de las funciones polinómicas, donde cambiaba era la base, entonces aquí tenemos la forma de vincular que la base se queda constante, es un número, es un valor constante, y quien cambia es el exponente. Entonces, cuando ya tenemos esto, pues resulta que a este tipo de expresiones se llama como las funciones exponenciales, porque lo que va a cambiar la función, la parte entonces independiente, es el exponente. Entonces se conoce como el nombre de función exponencial. Entonces hay funciones, entonces aquí, este tipo obviamente son funciones, pero pues la diferencia está en identificar dónde y qué lugar ocupa, en ese caso, la variable. Estas son polinómicas, porque donde está la variable es la base, ¿ok? Ahí lo está cambiando. Y lo que ustedes observaban, entonces aquí en este caso, pues el exponente era el número. Pero acá, en este caso, la diferencia es que en las exponenciales, lo colocamos mejor acá, y ese yo lo bajo un poquitico como para identificarlo. Entonces, las exponenciales, pues ahí es donde está la variable. Bueno, entonces, pues si la forma de expresarlo, de escribirlo, aquí ya como una potencia, pues invita a reconocer, obviamente, pues esa parte de que ahí está la variable, pues cuando yo lo tengo ya de manera general, esta es la forma en la que ya reconozco la forma visual del comportamiento de las exponenciales, pero queremos analizarlo también poco a poco y de manera gradual. Entonces ya aquí en nuestro plano, entonces en este caso que tenemos nosotros en GeoGebra. Entonces, por ejemplo, entonces vamos a mirar acá, digamos, un tipo de función, digamos el que estábamos nosotros analizando ahorita, donde es la base, las voy a colocar aquí, entonces en la parte
Se están viendo aquí, estamos comparando. Entonces tengo, aquí, permítanos aquí un momentico que se fue esta señal acá. Voy a borrar. Entonces aquí repito, entonces el f de x, entonces va a ser de la forma, entonces aquí digito, entonces esta tecla, entonces para reconocer que esta es la que yo quiero, el x va a estar elevado, se me fue, el 2 elevado aquí, 2 elevado a la x, listo acá. Entonces coloqué primero el 2, para que lo veamos, escribí el 2, me fui aquí a la tecla exponencial y aquí coloco la variable en el exponente. Entonces este 2 a la x, que era el ejemplo que estábamos viendo, cuyo comportamiento estaba aquí en la tabla, entonces aquí estaba que 2, entonces a la 1 es 2, a la 2 es 4, a la 3 es 8, pues resulta que este 1, 2, 3, 4, 5, 6, esos exponentes en esa parte, en la gráfica, se pueden asociar entonces, a los valores, en este caso, por ejemplo, que x toma. Entonces, aquí, por ejemplo, entonces tendríamos que, por ejemplo, para el 2 a la 1, es 2. Para x igual a el exponente 2, entonces daría 4. Cuando el exponente es 3, entonces daría aquí 8. Ok. Pero así como estoy viendo ese comportamiento, pues también entiendo, aquí se nos olvidó aquí una cosita importante que no la escribimos, y es que también tengo en cuenta que el exponente 0, entonces aquí se nos olvida una cosita, entonces quiero también tener en cuenta esa relación. Por ejemplo, entonces tener el exponente, entonces cuando la base es 2, voy a colocarlo aquí, y el exponente es 0, entonces nuestras tablas de multiplicar casi siempre se asociaban con, desde el 1, entonces 2 por 1, 2, pero esas tablas de potencias incluyen también el exponente 0. Dicen que entonces vamos a ver ahorita en las propiedades, donde cualquier expresión, entonces que sea potencia, cuya base, entonces puede ser cualquier número, pero que el exponente sea 0, ahí tengo algo especial. Entonces cuando el exponente es 0, ahí interpreto que el resultado es 1. Así como tengo entonces que 2 a la 0 es 1, lo ubico aquí que me faltaba esa información en esa tabla de potencias, pues resulta que esa tabla de base 2 también se va a asociar pues, para esta tabla de potencias de base 3, entonces 3 a la 0 también es 1, así como también para esta tabla de potencias del 4 a la 0, 4 a la 0 también es 1, así como el 5 a la 0 también es 1, y con ello voy a interpretar, ahorita es una propiedad que ya vamos a ver, que cualquier base elevada a la 0 me va a dar 1. Y esto lo voy a visualizar aquí, en el plano. Entonces resulta que cuando tengo aquí el 0, que ustedes ven cuando el exponente es 0, 2 a la 0, me da 1. Aquí está esa relación. Y entonces dice, oiga, pero acá tengo algo particular. Algo particular es que en la gráfica también tengo exponentes negativos. Y entonces resulta que tengo una relación, un vínculo o una correspondencia. Entonces, por ejemplo, aquí parece ser que entonces para cuando x vale menos 1, nos da como a la mitad, como 0,5. Y aquí tengo un comportamiento pues muy particular que ya lo vamos a analizar a partir de las propiedades de la potencia. Pero antes de pasar a las propiedades, quiero que miremos pues gráficamente qué es lo que está pasando. Imagínense que también quiero que analicemos qué pasa con, digamos, lo que estamos ahorita identificando, qué pasa si tengo, por ejemplo, el 3 elevado a la x. Y quiero que miremos entonces, por ejemplo, que aquí lo pintó GeoGebra con otro colorcito como, ese color como cafecito, amarillito, naranjita. Resulta que entonces aquí ese naranja es 3 a la x. Dice, ok, entonces 3 a la 1 pasa por el 3. Aquí está, 3. Este puntico 3. Cuando x es igual a 2, 3 a la 2. Dice, 3 a la 2, muestre a ver. 9. Ok. 3 a la 3, por allá estará, entonces arriba es 27, por allá, listo. Pero lo particular de este tipo, de esta comparación de estas dos funciones exponenciales, es que, mira, pasan por aquí por el 1. O sea que 3 a la 0, con el exponente 0, da 1. Entonces aquí estoy comprobando o verificando eso que estaba viendo acá, que cuando el exponente es 0, cuando la variable, entonces cuando el x es 0, entonces aquí nos da 3 a la 0, nos da 1. Y si graficáramos entonces también
el 4 a la 0 también nos daría el 1, el 5 a la 0 también nos daría 1, ok. Entonces aquí estoy interpretando obviamente una relación donde todas las gráficas exponenciales, cuando el exponente es 0, pasan por 1. Es una propiedad que vemos de las funciones exponenciales. Pero para poder graficar e interpretar este tipo de funciones también en el otro costado, pues necesito mirar, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando tengo ese comportamiento generalizado, digamos el h, para que ustedes lo podamos, ya, como les decíamos ahorita, generalizar? ¿Qué pasa con, por ejemplo, digamos, el 4 a la x? Okay. Digo, entonces ya entendí que el 4 a la x también se puede aquí, entonces, identificar que parece que está un poquito más cerrada la expresión. Pasa también por el 1 en ese comportamiento, y también, al igual que el 3 a la x y que el 2 a la x, tiene comportamientos aquí también con exponentes negativos, que ya los vamos a ver en las propiedades. Y hay una tendencia, entonces obviamente una tendencia que uno dice, oiga, esto se acerca, en ese caso, al costado izquierdo, parece que tocara el 0, pero si lo acerco y lo acerco y lo acerco, me doy cuenta que este es el y igual a 0, entonces una tendencia de acercamiento, pero en realidad no lo toca. Entonces, visualmente, entonces nos puede parecer que esas funciones exponenciales tocaran al eje X, que lo tocaran. Desde el eje X aquí es cuando el y es igual a 0. Parece que lo tocaran, pero no lo tocan. Es una tendencia que tenemos a hablar en la próxima sesión, cuando hablemos de límites, se llama asíntotas, acercarse demasiado pero no tocarlo. Es un comportamiento entonces de las funciones exponenciales hacia el costado izquierdo, con estas bases que son, entonces, por ejemplo, números entonces, enteros, el 2, el 3, el 4, con bases mayores que 1, pero uno diría, bueno, ¿y qué pasa? Por ejemplo, voy a colocar aquí otra función, entonces m de x, ¿qué pasa cuando, entonces, por ejemplo, aquí la base es pequeñita, digamos un medio, y yo lo quiero elevar ese 1 medio a la x. Entonces, este 1 medio es una base pequeña, es una base menor que 1. Y si nos damos cuenta, entonces resulta que esta función, entonces 1 medio a la x, que es como el 0.5 a la x, o sea que esta base ya es menor que 1, ya la gráfica va hacia el otro costado. Si se dan cuenta, dice, oiga, pues como que ya ahora viene, si lo hablamos así, de manera decreciente, se lee, recuerden que en las gráficas se leen de izquierda a derecha, viene decreciente, ¿ok? Pero también pasa por el 1. Entonces, se cumple esa condición. Entonces, quiere decir que el 1 medio a la 0, pues me da 1. 1 medio a la 1, entonces en este caso, aquí cuando x 1 medio a la 1, me da, pues 1 medio, o sea 0.5. Cuando x es 1, me da 0.5. Entonces aquí, por ejemplo, cuando x elevado a la 2, digamos acá 0,25. Yo no entendería una relación ahí. Y entonces, más o menos puedo verificar que lo que estamos viendo de pronto aquí, que estamos compartiendo en pantalla, es que las curvas que están, entonces, que vienen de izquierda a derecha de manera decreciente, digamos que esa cosa verde, ese que está aquí con moradito de 2/3 a la x, o este 1/3 a la x, pues resulta que estas tienen la característica que la base es menor que 1. Ok, entonces son decrecientes cuando la base es menor que 1. Coloquemos aquí, decrecientes si la base es menor que 1. Listo, la base. Solamente la base. Me interesa es qué pasa con la base, que aquí nos dio 1 medio, 2/3 y 1/3. ¿Y qué pasa entonces en este costado? Entonces, cuando se lee de izquierda a derecha, aquí está la gráfica como un poquito cortadita, demasiado cortada, porque ahorita vimos que lo que abre las funciones es que vienen, se extiende, viene una tendencia desde menos infinito, entonces viene creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, cuando las bases, por ejemplo, aquí está el 3 a la x, 2 a la x, este 3 medios de x, que es 1.5, es mayor que 1, entonces las funciones son crecientes cuando la base es mayor o igual a, entonces en ese caso, bueno, aquí ¿qué pasa? Mayor a 1. Ahora quiero que, en ese caso, a 1. El igual a 1, imagínense qué pasa con la tabla de potencia del 1. ¿Cuánto es 1 a la 1, 1 a la 2? Aquí no está, pero
qué pasa con la tabla de potencia del 1. ¿Cuánto nos da esa tabla de potencias? Si la base es 1, ¿cuánto nos daría? Pues, ¿qué dicen? ¿Cuánto es 1 a la 0? 1, profe. Listo, muy bien. ¿Cuánto es 1 a la 1? 1 a la 1. Entonces, ¿qué dicen? 1. 1, listo, muy bien. ¿Cuánto es 1 a la 2? 1. 1. Listo, ¿cuánto es 1 a la 3? Sigue siendo 1. Sigue siendo 1. Aquí interpreto que para todo X, siempre da, ¿cuánto? ¿Cuánto da? 1. Da 1. Entonces aquí estoy interpretando que el 1 a la X, entonces siempre va a dar 1, ¿cierto que sí? Entonces esta es como Sí, señora. esta es la gráfica de la función 1 a la X. Va a ser una línea recta. Dice horizontal, porque siempre me va a dar, ¿cuánto? 1. Entonces, 1, 1 a la 1, 1 a la 2, 1 a la 3, 1, 1 a la 4, 1, 1 a la negativo, que ya las vamos a ver las propiedades. ¿Por qué es este comportamiento con los exponentes negativos? Y ya los vamos a ver con las propiedades. Entonces, mientras que el comportamiento, cuando son mayores que 1, entonces hay una curva de tendencia, entonces creciente. Cuando son menores a 1, hay comportamiento decreciente. Y cuando la función es 1 a la X, siempre va a dar 1. Ese es el comportamiento, obviamente, en este caso, de la función. Aquí llamémosla aquí, esta es la función, donde vamos a decir que, y cuando f de x es 1 a la x, entonces, pues siempre va a dar 1. Aquí tenemos, obviamente, ese valor de tendencia. Entonces, 1 a la x es esto. Entonces, siempre va a ser un comportamiento horizontal, porque siempre va a dar 1, 1, 1, 1. Bueno, entonces, esta partecita de las gráficas exponenciales, pues tenemos nuestra ventaja, repito, pues porque tenemos pues GeoGebra para que nos ayude. Pero, pues resulta que necesitamos interpretar un poco más allá, a partir de las propiedades de las potencias, para que podamos, pues, como que interpretar, pues, por qué es que pasa esto. Para que ustedes digan, profe, ¿por qué? Entonces, por ejemplo, aquí está esta función exponencial, ¿por qué trabaja con números negativos? Profe, ¿por qué esta que es 2 a la x, por qué sus valores? Entonces, necesitamos interpretarlo primero a partir de unas propiedades de las potencias. Entonces, en pantalla tenemos esas propiedades. Entonces, ¿qué nos hablan esas propiedades? Entonces, aquí la primera ya la tenemos lista. Ya, listo, ya dice esta, ya la tengo lista. Que es a a la 0 igual a 1. Cualquier potencia cuya base sea igual, entonces en este caso diferente de 0, siempre me va a dar, cuyo exponente sea 0, me da 1. Entonces, aquí yo interpretaría y pasaría, digamos, bueno, esta segunda también la interpreto, que es que un número, obviamente cuyo exponente sea 1, pues da el mismo número. Pero aquí ya vamos a empezar, entonces, obviamente, a hablar de, bueno, ¿y qué sucede cuando yo tengo un producto? Bueno, que aquí lo que también debemos tener claro, es que ese producto, o esa relación exponencial, solo pasa, y las propiedades solo se aplican para la multiplicación y para la división. Entonces, no funciona. Entonces, en ese caso, para la suma o para la resta, eso no funciona. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a colocar, digamos aquí, 2 a la 5, entonces aquí puedo colocar un punto para saber que es una multiplicación, bueno, un puntico aquí. O puedo colocar un asterisco, bueno, como usted guste. Entonces, este que está aquí, voy a colocarlo un poco más grande para que ustedes lo puedan observar. Entonces, voy a aplicar esta propiedad que dice que si tengo, entonces acá, si tengo dos bases, entonces aquí tengo dos potencias, cuya base es la misma, la operación no recae en la base, no me interesa aquí. Entonces, ¿qué pasa con la base? Te la dejo la misma. Lo que me interesa es que si tengo la misma base, la operación recae entre los exponentes, los tengo que sumar. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo 2 a la 5 que se multiplica por 2 a la 3. La propiedad me dice que como tengo la misma base, que es afortunado, que si coincide la misma base, entonces lo que yo voy a hacer es pasar a simplemente colocar la misma base y sumo los exponentes. Entonces, esa es como la ventaja que tenemos en este caso de esta propiedad. Dice, ok, entonces solamente voy a sumar los exponentes, ¿sí? No más. Usted simplemente lo que hace es sumar los exponentes
Y pues en este caso, por ejemplo, el 5 más 3 nos da 8. Listo. ¿Qué significa la potenciación? Que es lo que también pues, requiere que interpretemos. ¿Qué significa tener entonces ese 2 a la 5 o ese 2 a la 3? Porque pues para muchos dicen, bueno, pero profe, ¿y eso qué es? O sea, ¿qué significa que yo tenga ese 2 a la 5? Pues interpreto, pues en este caso, que el exponente, que es el número pequeño que está allá arriba, porque se lee 2 a la 5, el exponente me dice cuántas veces multiplico la base. Esto no es 2 por 5, no es que multipliquemos el 2 por el 5. Lo que hacemos es interpretar que la base, que es el número que está abajo, que es lo de base, que está abajo, es el que sostiene la expresión, me dice que voy a multiplicar ese 2 por sí mismo tantas veces como lo indique el exponente. Entonces el exponente, que es el que está arriba, esto es el exponente, me indica cuántas veces lo voy a multiplicar. Entonces en este caso el 5 me dice, ok, entonces este 5 es exponente, me dice que lo multiplico por sí mismo 5 veces. Voy a colocar aquí como asterisco, 2 por 2 por 2 por 2, listo, listo. Ahí están el 2 a la 5. Entonces el 2, que es el número que se multiplica por sí mismo, y el 5, que me indica cuántas veces lo multipliqué, está 5 veces, y no es 10, no es 2 por 5, es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces, y ese 2 a la 5 me da ¿cuánto? 32. 32, que está acá, listo, que es el número, obviamente, que resulta de multiplicar por sí mismo el 2, listo. Entonces, en esto de la potencia, la idea es asociar y recordar un poco que también lo utilizaron ustedes en factorización, es que debo multiplicar por sí misma la base. Entonces, pues obviamente, aquí cuando interpreto que 2 a la 5 por 2 a la 3, pues simplemente es como tener en cuenta que hubiese multiplicado ese 32 por 8, que sería pues el 2 a la 8, que uno reconoce y dice, pues 2 a la 8, que lo tenemos como por aquí, el 2 a la 8 dice 256. Entonces, ¿qué necesito pues interpretar en este caso? Que es mucho más fácil trabajar con potencias que trabajar con los productos, con los resultados de 32 por 8, entonces aquí el 156. Y cuando está enunciado, dice, pues tengo dos opciones, lo dejo así como potencia, que está simplificado, se interpreta, se entiende que el 8 resultó fue de la suma de los exponentes, no hice absolutamente nada, no tomé en cuenta, profe, ¿qué se hace con la base se deja igual, únicamente todo recae es sobre los exponentes. Operar, como te voy a colocar aquí, más, y resaltando, obviamente, digamos que la operación. Entonces, lo que importa es la operación que se efectúa entre los exponentes. ¿Listo? Esta propiedad es muy interesante porque pues, nos dice simplemente, pues usted opera y listo, no hay nada más que hacer con él. Si tuviéramos entonces que las bases no fueran bases numéricas, sino entonces, por ejemplo, así, bases que son, entonces en este caso, pues letras, hacemos exactamente lo mismo. Dice, entonces yo podría, pues, por ejemplo, aquí también colocar, entonces, por ejemplo, aquí digamos que voy a combinar, aunque no he explicado todavía qué significa eso del -2, del -1, pero entiendo que si la propiedad me dice que sumo los exponentes, debo tener en cuenta también los signos, aunque ya ahorita vamos a explicar exactamente por qué los exponentes negativos, aunque están de los últimos, pues es importante analizarlo. Entonces quedaría que eso es 5 más 3 menos 2 menos 1. Entonces lo que hago es interpretar que no importa, si ustedes se dan cuenta, la base sigue siendo la misma, que es la condición, no, debo efectuar obviamente la operación es entre los exponentes. Entonces todo esto porque la base es la misma, x, 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 x. Entonces dejo la misma base y opero los exponentes, 5 más 3 menos 2 menos 1, ¿cuánto nos daría? ¿Cuánto nos daría? 5. Listo, ya. Y listo, y ahí ya está. En este caso, cuando pues las bases son expresiones, pues, en este caso literales, son letras, pues no hay nada que hacer. Estaba como más fácil resolver esta. Pues esto nos da lo que dijimos ahorita, que el 256, si queremos resolver el producto. Pero repito, en ocasiones es mejor dejarlo enunciado, que sea mucho más elegante, obviamente, la simplificación. Entonces, a menos que el ejercicio diga,
simplifique la expresión aplicando propiedades de la potenciación y encuentre el resultado, pues uno lo que hace es pues, dar el resultado. Pero si las expresiones tienen letras, pues no puedo dar ningún resultado, lo dejo enunciado aplicando propiedades. Entonces, esa es como la idea de este tipo de expresiones. Entonces, este ejemplo que tenemos aquí del producto se llama el producto porque es un producto de potencias, ustedes se dan cuenta, es un producto de potencias, pues tiene la posibilidad entonces de reconocer que yo puedo aplicar entonces esta propiedad de la potenciación solo porque tú en el hecho tengo es una multiplicación como tal de potencias, tengo un producto de potencia. Digo, entonces estaba fácil, porque esta propiedad me dice, pues simplemente, ¿qué fue lo que hice? Pues sumo como tal, con los signos que tengan, pues los exponentes. Entonces no tiene pues mayor, pues como que dificultad. La otra propiedad, entonces ya pasando aquí a esta que está vinculada, pues hablando de, pues para poderlos simplificar, me habla de la multiplicación. Entonces así como estábamos ahorita nosotros pues sumando los exponentes, pues cuando tengo un cociente, que es la otra operación, tengo un cociente de potencias, dejo la misma base y lo que hago es efectuar una resta entre exponentes. Al exponente de arriba le quito el exponente de abajo. Esa es la única diferencia, entonces, en el cociente de potencias. El cociente de potencias me está invitando a mí a reconocer que si tengo bases iguales que se estén dividiendo, es un cociente, entonces dejo la misma base y simplemente lo que tengo que hacer, pues operar los exponentes. Entonces aquí vuelve y juega, tenemos la posibilidad entonces de reconocer, digamos acá, entonces tengo esta relación, entonces aquí voy a colocarle aquí, voy a ponerla mejor a este lado, listo, entonces, y en eso lo que quiero hacer es un juego, entonces un juego de potencias, entonces por ejemplo tendría yo ese 2 a la, digamos aquí, y quiero colocarlo también con negativos, aunque repito, ya lo vamos a entender qué significa eso pero profe, ¿cómo así exponentes negativos? Entonces no se preocupe, ya lo vamos a hacer. Entonces acá tengo esta expresión, tengo esta para el numerador, tengo, ahorita voy a hacer una mezcla también de expresiones, aquí este menos 8, y voy a agrandarla para que usted lo pueda ver bien. Entonces resulta que en ese ejemplo sencillito, pues tengo la posibilidad de reconocer entonces que en ese que es el cociente de potencias, que es el ejemplo, pues acá tengo 2 a la menos 12 sobre 2 a la menos 8. Según esta propiedad, la ventaja que se tiene es que tenemos la misma base, que es el 2. Entonces, según esto, lo que tengo que hacer es dejar la misma base, pero al exponente de arriba, que es menos 12, por definición de que le resto, aquí tengo que afectar, entonces al exponente de arriba, que es menos 12, le tengo que restar, ahora sí, el exponente de abajo, que también es negativo. Entonces voy a colocar con otro color el de la definición. Entonces la definición me dice que al exponente de arriba, que en este caso lo coloqué a propósito también negativo, al exponente de arriba, que es menos 12, le quito o le resto el exponente de abajo, que también lo coloqué a propósito negativo, para que nos demos cuenta que lo que tengo que prestar mucha atención es que siempre debo hacer una resta entre el exponente de arriba y el exponente de abajo. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer es identificar, ¿listo?, que dejo la misma base y ya interpreté. Entonces, en este caso, aquí un momentico, quiero colocar acá un momentico, interpreté. Entonces, ¿qué hace ese menos con esa expresión? Entonces, quedaría menos 12, menos por menos, este menos por este menos. Más, listo, más 8. Entonces, eso es lo que está haciendo. Entonces, no es que siempre se deje el menos, no, es que eso depende, porque si el signo del exponente de abajo es negativo, hay una relación de ley de signos ahí. Entonces, quedaría, en este caso, menos 12 más 8. ¿Cuánto es menos 12 más 8? Menos 4. Menos 4. Yo creo que vamos a pasar a explicar una vez qué significa cuando el exponente es negativo. Porque uno entenderíamos, obviamente, con mucha claridad, pues como teníamos el ejemplo ahorita, decíamos, pues qué chévere, el 2 a la 5, lo interpreto, digo, no, pues 2 a la 5, fácil, interpreto ese, pero
porque es el 5 me dice cuántas veces multiplico el 2. Pero si me dicen menos 5, ¿qué significa menos 5 veces? Entonces, no se interpreta. Entonces, ahí viene esta propiedad, me voy a adelantar un poquitico, pues ya que me han dado valores negativos, para decir, voy a hablar de esta propiedad, de esta que está aquí. Dice exponente negativo. Si el exponente es negativo, no es fácil de interpretar. ¿Por qué? Porque el exponente me dice cuántas veces multiplico. Pero si es negativo, dice, no entiendo que multiplicar menos 5 veces. Entonces lo que hace esta propiedad es, pero como sí lo puedo escribir, ya lo he escrito, ya lo he tenido, lo he practicado, digo, pero sí, y si son negativos también lo puedo, obviamente, como que operar, pero tengo que interpretarlo. Para interpretarlo, la propiedad me dice que voy a trabajar con el inverso, que yo puedo jugar con el signo del exponente. Si yo muevo la potencia, pues en ese caso del lugar, si está arriba, la puedo enviar hacia abajo en una expresión racional y puedo jugar con ella entonces, de esta manera. Entonces, en ese caso, entonces, por ejemplo, si tengo la posibilidad entonces, de transformar para poder interpretar, entonces esta potencia con exponente negativo la voy a transformar. Listo. ¿Qué quiero? Cambiarle el signo al exponente. Dice, listo. Entonces, como está allá arriba, colóquela acá abajo y simplemente el hecho de moverla. ¿Por qué dijo, profe, usted por qué dijo allá arriba? Porque aquí puedo interpretar que debajo del 2 a la menos 5 puedo colocar un 1, ¿cierto que sí? Como hemos jugado varias veces, pues yo puedo expresar esto y colocar un 1 acá abajo y digo, ok, ya tengo la expresión como racional. Entonces, en ese juego de los inversos, la idea sí es invertir la posición. ¿Cómo se hizo? Pues inviértala. Entonces, es la inversa. Y la inversa es cambiar la posición. El 1 que está acá abajo, ahora lo colocamos acá arriba. Yo ya jugué con la inversa. Y al jugar con la inversa, pues no me importa la inversa del 1, porque ya sé que la tabla de potencias del 1 siempre me va a dar 1, sea positivo o negativo. Entonces, el 1 se coloca acá arriba. Entonces, mientras que el 2 a la menos 5 se coloca acá abajo, y quien cambió el signo fue el exponente, la base no, únicamente el exponente. Y ahora eso ya lo puedo interpretar. Dice, sí, ¿y cómo lo interpreta? Pues resulta que entonces ya yo puedo hallar, entonces en este caso, ya sé que, si me dicen haya el resultado, ya sé que 2 a la 5 pues es 32 y ya interpreté que el 2 a la menos 5 es 1 sobre 32. Entonces, los signos negativos de los exponentes, para poderlos interpretar, necesito convertirlos con sus inversos. Ese es como el truco de esta propiedad. Entonces, así como tengo esta relación, pues al hablar de la posibilidad de esto, de cambiar el exponente, pues yo simplemente lo que hago es jugar con la inversa. Entonces, vamos a mirar otro ejemplito donde, por ejemplo, acá, este que teníamos aquí, que está súper chévere para que nos dé el mismo resultado. Entonces, miren aquí este ejemplito que teníamos ahorita. Entonces, yo coloqué en este siguiente ejemplo, voy a ampliarlo. Listo, muy grande. 34, listo. Entonces, voy a ampliarlo. Y pues aquí estaba jugando con esa relación. Ambos, si ustedes se dan cuenta, ambos que estaban con exponente negativo. Entonces yo puedo jugar, en ese caso, a invertir esa misma expresión, ¿listo? Y entonces cuando yo la invierto, entonces al invertirla, puedo colocar el 2 a la 8 allá arriba, positivo, y el señor 12 acá abajo. ¿Qué fue lo que hice? Que este exponente, ustedes ven aquí, este exponente, que era negativo, ahora está acá abajo positivo. Y que este exponente, que es al menos 8, está acá abajo negativo, y lo que hago es colocarlo aquí, pues simplemente lo coloco positivo. Entonces, ¿con qué jugué? Jugué a moverlos. Si es que está en el primer piso, en este caso en el denominador, lo coloco en el numerador y simplemente lo que está cambiando es el signo del exponente. El de la base no, la base sigue siendo el 2 positivo, pero únicamente estoy jugando es con los signos de los exponentes. Hasta ahí, ¿cómo ven esa propiedad? ¿Listo? Esa es la más difícil de interpretar. La verdad, la más difícil en esa propiedad de la potenciación,
que son como esas 9 propiedades, pero la más complicada es esta función. Profe, una pregunta. ¿Y si, digamos, uno de los dos está, digamos, positivo y al invertirlo queda negativo? Entonces tú lo dejas donde esté positivo. Pues, por ejemplo, si hubiese sido, digamos que el 8 sea positivo, ¿cierto? Digamos que el 8 es positivo. Entonces tú dices, no, pues entonces, si tú lo subes, Queda negativo. queda negativo. Y las respuestas deben darse es en exponentes positivos. Entonces la idea es como que no lo muevas, no lo subas, más bien déjalo aquí. Entonces déjalo aquí positivo. Y entonces haces las multiplicaciones. Entonces aquí ya entiendes que esto es un producto. ¿Y quién iría allá arriba? Porque esos van abajo del denominador. ¿De abajo de quién? De un 1, ¿ok? Entonces, en este caso, así con el ejemplo que tú planteas, entonces aquí lo que hago es que este 2 a la menos 12 lo voy a bajar para que me quede, entonces en este caso, con exponente positivo y ya aplico la propiedad, en este caso que estábamos viendo nosotros acá. Voy a colocar aquí una lineecita para que tengamos aquí, este era un ejemplo, esto que este era otro ejemplo, esto que tenemos aquí. Listo. Entonces, por ejemplo, acá, tendríamos, ¿cuánto nos daría eso? Si aplicamos lo de la regla de las misma base que se está multiplicando. 2 a la 20. A la 20. 2 a la 20, ¿cierto que sí? Entonces sumaríamos, entonces en este caso, que se me va a ir todo, se va a ir toda la base. Esto sería el 2, el 2 a la 20, listo, ok. Listo, y ahí ya tengo el exponente positivo. La idea es que las respuestas tengan exponentes positivos. Por ejemplo, acá, el que teníamos, entonces ahora sigue el ejemplo. ¿Qué haríamos con ese 2 a la menos 4? Lo paso a dividir. Entonces, listo, entonces ¿cómo quedaría? 1 sobre 2 a la 4. Entonces quedaría 1 sobre 2 a la 4. Y si ya uno quiere dar un resultado, ¿cuánto nos daría si quiere dar un resultado? Porque ella quería simplificar. Pues nos dicen, bueno, encuentra el resultado. ¿Cuánto es 2 a la 4? 16. 16. Pues la respuesta aquí nos daría un 16. Listo. Y esa sería como la respuesta. Pero pues lo que estamos tratando es como de aplicar como tal las propiedades para hacer una simplificación y que la simplificación también me lleve a interpretar, entonces en este caso, que los exponentes deben ser positivos, porque es lo que entiendo. Entonces entiendo que el exponente me dice cuántas veces multiplique, obviamente, la base. Y si el exponente es negativo, no lo interpreto. Entonces lo que hago es convertirlo a una forma en la cual entonces el exponente sea positivo. Entonces lo que tú decías, ¿puedo subir o puedo bajar convenientemente? Sí. La idea es que el exponente siempre me quede positivo. Listo. Entonces, esta relación, entonces, hablando del cociente de potencias, que era para hacer un repasito, entonces el cociente de potencias que era, entonces, este ejercicio, cuando hablábamos del producto de potencias, entonces que estaban estos dos ejemplitos, el producto de potencias. Ahora bien, esta que está acá, que es lo que estamos diciendo, bueno, con amarillito que estaba aquí, exponente, entonces exponente negativo, entonces lo que hago es transformarlo a una expresión donde obviamente entienda que el exponente va a ser positivo. Entonces nos quedan, entonces por ejemplo, estas tres, que sería la relación de la potencia de un producto, la potencia de un cociente y la potencia de una potencia. Entonces, listo, eso es lo que vamos a entonces, ahora abordar acá. Entonces, por ejemplo, la potencia de un producto, esto que está aquí. Entonces, esa propiedad, entonces la potencia de un producto, entonces lo que me dice es que quiero, ahora ya no tengo la posibilidad, vamos a colocar aquí un momentico, entonces ahora sí ya tengo que las bases no son las mismas, tengo A por B, ustedes se dan cuenta que tengo la posibilidad, entonces que ahora sí ya no son la misma base, entonces tengo bases diferentes, entonces tengo un producto de potencias con base diferente, 2 a la 5 por 3 a la 3. Entonces, y aquí vamos a colocar un exponente, bueno, coloquémosle aquí un momentico y digamos que ese que está acá, yo lo coloqué y coloquemos aquí, ahora sí, listo, acá, bueno, pues uno diría, pues profe, pues es 2 por 3, pues algo es 6 y 6 a la 3, obviamente lo que nos dé ese 216.
Pero pues si me dicen aplica las propiedades de la potenciación y obviamente identificando ese tipo de propiedades, lo que me está diciendo es que este exponente que está aquí por fuera del producto se distribuye para cada uno de los factores. O sea que esto es como interpretar lo que teníamos nosotros ahorita, que eso es como tener el 2 a la 3 por 3 a la 3. Entonces, este exponente, que es el que estábamos diciendo, el señor 3, se distribuye para cada uno de los factores. Es 2 a la 3 y 3 a la 3. Entonces, se va con cada uno de ellos. Entonces, como la propiedad que tiene, entonces, es esta característica de una potencia, en este caso, una potencia de un producto. El producto va por dentro y obviamente pues la potencia va por fuera. Esa potencia afecta a cada factor. En este caso, pues, obviamente, tenemos estos que son números, que son mucho más sencillo, pues, de interpretar. Pero, ¿y qué sucede si tuviéramos el caso, pues, digamos aquí, de, por ejemplo, aquí, 4x? Entonces, aquí ya tendríamos que el 3 va tanto para el 4 como para la x. Ok, entonces aquí tendríamos que esto sería 4 a la 3 y x a la 3. Entonces, este 3 se distribuye para cada uno de los factores, y un factor es el coeficiente y otro es la base. Entonces, esto es 4 a la 3 por x a la 3. ¿Bien? O sea, como la propiedad de la potencia de un producto, o sea, que el exponente entra, obviamente, a ser distribuido en los factores de esa multiplicación. Ya lo que uno puede, entonces, si me dicen resuélvalo, pues aquí sería 4 a la 3, 4 por 4 por 4, digamos 64x a la 3, si uno quisiera seguir resolviendo ese ejercicio. Si es aplicando a las propiedades, pues hasta ahí está bien. Entonces, o si dicen, bueno, resuélvalo, okay, entonces usted dice, pues el 8, 2 a la 3 es 8, y 3 a la 3 es 27, y uno pues resuelve ahí ese 8 por 7 es 56, ¿cierto que sí? 216 en este caso, por ejemplo, aquí. Y aquí, si uno lo quisiera resolver, aunque pues ahí ya está simplificado, pero si uno lo quiere resolver, 64 y el x a la 3 se pone ahí, listo. Entonces, eso es lo que tendríamos, obviamente, como que plantearnos de acuerdo al ejercicio. Si me dicen aplique propiedades o si me dicen resuelva. Entonces, si aplique propiedades, pero aplique propiedades y resuelva, entonces tocaría este tipo de resultados. Pero resulta, y recuerden, cuando la base es un número, es una letra, perdón, pues no hay que resolver, hay que dejarlo enunciado. Entonces, esta es como la propiedad que tenemos respecto a esta relación, la potencia de un producto, en este tipo de ejercicios, de ejemplos, donde se distribuye para cada uno de los factores. ¿Qué otro tenemos? Entonces ya para terminamos terminando. Por ejemplo, lo mismo sucede con la potencia de un cociente. Recuerden que se aplica para la multiplicación y para la división, únicamente para multiplicaciones y divisiones. Para sumas y restas no. Si hay una suma de un binomio, obviamente, hay que aplicar, en ese caso, pues una relación. Obviamente, por ejemplo, que resuelva un binomio al cuadrado como un trinomio al cuadrado perfecto. Ahí es diferente la forma en que se resuelve. Entonces, en este caso, lo mismo que pasa con el producto. Entonces, si tenemos, eso es una relación, voy a volver acá a copiar, por ejemplo, ese que teníamos, bueno, aquí digamos que yo lo transformo. Entonces, tengo esta relación, la idea es que yo tengo, entonces pues aquí coloquemos por el momento una forma diferente, porque pues para poder, si yo coloco otros tipos de exponentes, un momentico, pues ahí está aplicando la otra propiedad que es potencia, una potencia. Entonces, por ejemplo, entonces si yo tengo el 3 al lado, el 3 y todo, un momentico, más bien cojo este ejemplo, porque aquí me jugaba con otra relación. Entonces, en este caso, entonces si yo tengo la relación, vamos a ver si me la deja copiar. Es que a veces nos deja esta cosita, listo. Entonces aquí tengo el 2, aquí tengo el 3, y entonces eso está afectado obviamente por esa relación, obviamente pues potencial. Entonces este es el 2 a la 3 elevado a la
este exponente, que quedó como feito esa relación, esta parte exponencial. Entonces lo que quiero es que ese 3, que ojalá lo leamos así, que aunque esté feito aquí en esa relación, ahora sí está bonito. Entonces ahora sí lo entendería como la distribución, entonces en este caso del exponente para cada uno de los elementos de ese cociente. Y aquí pues lo que tengo que hacer es simplemente pues la relación distributiva como está el producto, pero solo que para este cociente, para el numerador y para el denominador. Entonces al tener esta relación, entonces tengo que esto es, entonces 2 a la 3, que es la relación que tengo aquí, 2 a la 3, listo, y este 3 a la 3, allá abajo. Bueno, entonces, ¿cuál es la condición que tenemos en este momento? Entonces, que para la multiplicación y para la división, no sé va a copiar, para la multiplicación y la división, pues yo puedo hacer esta parte distributiva. Entonces, el exponente se reparte. Pero pues ahorita vamos a hacer una combinación de los ejercicios donde aplico todas las propiedades en un solo ejercicio, que esa es como la idea, aplicarlos todos en un solo ejercicio. Y lo bueno es que no hay un orden especial, simplemente lo que tenemos que hacer es identificar, bueno, qué se me ocurre, cuál propiedad para mí es mucho más sencilla de aplicar. Bueno, esto es lo que estamos nosotros haciendo, entonces hacemos esta relación de la propiedad de la potencia de un cociente. Entonces la potencia está por fuera, ustedes se dan cuenta, ¿ok? Y el cociente es interno, se llama potencia de un cociente. La potencia por fuera y dentro está el cociente, potencia de un cociente. Leo lo de afuera primero. Bueno, entonces, esa es una relación, obviamente, que nos establece que yo aplico las propiedades para que sea mucho más sencillo, obviamente, la forma en la que se resuelven o se simplifican las expresiones. Y la última, que en ese caso es la que queremos pues, también analizar, es esta, que es la potencia de una potencia, y después ya hacemos un ejercicio mezclándolas. Entonces, en esa potencia de la potencia, si ustedes ven, los exponentes están seguiditos, se ven chiquiticos, una sola potencia interna y por fuera otro exponente. Pero lo que nos está diciendo es que yo puedo hacer una relación de tener pequeñitos, voy a colocar aquí un momentico y ya la voy a mezclar. Por ejemplo, sí, esa. Ah, mentiras, esta, quiero esta mejor. Entonces quiero tener, por ejemplo, este tipo de expresión y eso, entonces también, entonces, y acá, algo así. Entonces, por ejemplo, acá un 5 y entonces tengo la posibilidad también de elevarlo por allá. Entonces, todo esto, por ejemplo, aquí, y lo meto aquí. Listo, ahora sí. Bueno, entonces tengo esta expresión y voy a ampliarla. Entonces, ahí tengo, entonces, este producto que es interno, ¿ok? Y aplicando poquitico la propiedad que estaba anterior, diciendo, pues entonces tendríamos que entender que este señor 2 se distribuye para cada uno de los factores. Entonces, esto aplicando ya las propiedades un poquitico más mezcladitas, sería igual a interpretar que este señor 2 se distribuye para cada uno de ellos. O sea que esto es como tener, voy a copiar esto que está interno. Si me lo deja copiar o no me lo deja copiar, vamos a ver. Vamos a ver si me lo deja copiar y si no, lo escribo otra vez. Entonces, que esto es interno, algo así. Y ellos ahí, vamos a ver. Si esto es el 2 a la 3, que sería elevado. Esto, así. Elevado. Ay, no me quiere. No lo quiere. Así, va a colocar acá el 2. Sí, así. Listo. Algo así porque no me lo quiso quitar. Entonces, es que el editor de ecuaciones es una cosa seria. Dice, aquí yo voy a colocar este señor 2 y lo voy a multiplicar y voy a repetir esto. Entonces, en este caso, sí, lo deja otra vez. Listo, acá. Y se fue todo. Ya, no me lo va a dejar copiar. Entonces, va a tocar hacerlo nuevamente. Entonces, aquí lo que queremos es que esta parte, este 2, que es el que yo quiero, es el que yo quiero señalar, este 2 se va a distribuir para cada uno de los factores, pero que a su vez tengo entonces exponentes seguiditos que se van a multiplicar. Bueno, entonces, vamos a ver si esta cosa se deja, y si no, yo la interpreto nuevamente, la voy a copiar. Entonces aquí sería igual a
tomo este, listo, borro este, ese sería el 3, ¿cierto que sí? Aquí sería el 5, y aquí sería ese 2 que está aquí, y entonces aquí lo cierro, listo, así. Entonces, ahí más o menos estamos viendo que este 2 se va, entonces aquí a distribuir, entonces aquí este 2 se distribuye para cada uno, entonces de los factores, entonces unas potencias, 2 a la 3 por 3 a la 5. Y ahora sí voy a aplicar nuevamente esta propiedad que dice que es potencia de una potencia. Los exponentes están seguiditos. O sea que hago el producto de este 3 por este 2. Entonces, y 2 por 3, entonces aquí ya esto se eliminaría. Únicamente voy a coger, entonces, una potencia. Entonces, esto me quedaría que es 2 a la 6, que es el 2 por 3, ¿ok? ¿Y qué más nos quedaría de este lado? Entonces, multiplicado por este producto de 3 elevado a la 5 por 2, que nos 3 daría a la 10. 10, listo, y ya. Yo puedo dejar esto así, enunciado, una simplificación de expresiones, en este caso, que es la idea, pues para que se vea más simplificadito, o si entonces me dicen resuélvalo, entonces me iría a esta 2 a la 6, entonces ese 2 a la 6 que sería entonces 64, por 3 a la 10 que sería 59.000, y nos daría una cantidad un poco extensa. Lo mejor de estas propiedades, en este caso, de la potenciación es esto, es verlo simplificado, ¿okay? Que uno lo puede dejar así y eso está simplificadito. Entonces ahí practicamos obviamente una relación donde tengo la posibilidad de interpretar entonces qué es la potencia de potencias, pero que voy aplicando propiedades tanto como sea necesario. Entonces, para terminar, estas propiedades de la potenciación, que son básicas en esto para poder, obviamente, pues graficar, como dijimos ahorita en GeoGebra, pues es solo digitar la información, pero aplicar este tipo de propiedades para la potenciación me hace entender que por qué es que sí puedo tomar valores negativos y por qué una expresión se puede pues simplificar. Digamos, esta que tengo acá, que es sencillita, aunque, digo yo, aunque quisiéramos también complicarla un poquitico más, que fue lo que hicimos ahorita, como que, ¿qué pasaría si la eleváramos, esta cosa, por ejemplo, aquí un menos 2, y ¿qué más podríamos cambiar? Esto sería como que, ¿qué más le cambiaríamos? Cambiémosle, entonces que aquí, digamos que es ese paréntesis, aunque ahorita lo va a cambiar, esperemos que lo cambie. Esperemos que lo cambie así. Vamos a ver si lo cambia. No, no cambia. Listo, vamos a ver. Entonces aquí, vamos a ver si lo cambia. Esta cosa que lo coloque exactamente en la mitad. Listo. No quiere colocar en la mitad. Listo, vamos a ver si así, aquí sí lo coloca. Bueno, entonces aquí más o menos vamos a mirar si esto lo hace una relación. De lo que está acá arriba, entonces esto que está aquí está elevado. Es que no quisiera utilizar estos colcheticos, que son los que me pueden ayudar a esta expresión, que la quiero colocar aquí dentro. Es para complicarla un poquitico, queremos complicarla y sí, un poquitico más. Y este que está aquí, entonces, pero ahora todo esto, sí, compliquémosla un poquitico porque pues eso es lo que nos va permitiendo resolver. Listo, ahora sí. Me parece, vamos a ver si se deja. Listo, esto es un igual. Bueno, ahora sí. Entonces, esto que está acá, esta expresión, que voy a reducirla un momentico ahí. Entonces, necesito interpretarla de una manera un poco más simplificada. Entonces, tengo esto, pero si se dan cuenta, todos son en la misma base, o sea, en el fondo sí está como sencillito. Y pues la profe no nos va a colocar esos tan sencillitos, nos va a colocar también algo que nos invite también a la reflexión, donde dice, pues profe, si esto está acá, y si yo le coloco otra base, y si le pongo un menos, ¿ustedes qué dicen? Si yo le pongo un menos a la base es la misma. ¿Ustedes qué dicen? Por ejemplo, acá. No, profe, cambia. También, ¿cierto que sí? Entonces cambia. Entonces aquí la profe nos está colocando, y si nos pusiera algo así,
Dice Ese es un ejercicio tipo parcial, perfecto. parcial, sí, donde que dice por ahí, pues no para decir, pero queremos despistarlo, queremos enredarle un poquitico y que la observación, como lo hemos hecho, a veces dice, nos falla y dice, no, pues todos son dos, y uno dice, no, resulta que no todos son dos. Entonces, esos, por ejemplo, están ahí identificados y hay unos con base 2 y otros con base -2. Entonces, no puedo operar todo de una. Entonces, lo que queremos en ese tipo de ejercicio es que usted pueda entonces aplicar las propiedades de la potenciación como usted quiera. No hay una regla especial. Lo que queremos aquí es, bueno, ¿qué haría usted? Tiene todas las propiedades acá, le dice, aplica las propiedades. ¿Con cuál empezarían? ¿Empezarían, por ejemplo, con este -2 para cada una de las potencias? ¿O usted empezaría entonces por el numerador y aparte el denominador? ¿Cómo empezarían? Entonces, ¿qué dice? Yo quitaría el menos a las bases. Luz, este Sí, -2, sí, profe. listo. Bueno, buena apreciación. Y te tengo una respuesta. No lo puedes cambiar. Las bases no las puedes cambiar. Porque si te das cuenta, lo que teníamos aquí todos son operaciones con exponentes. Las bases no las modificaríamos. Únicamente las puedes resolver en los productos. Entonces quiere decir que este 2, imagina que muy buena percepción. Este 2, voy a colocarlo así. Los dos los voy a colocar con color rojo. Estas bases. Ok, estas. Listo. ¿Dónde más hay dos? En base, aquí. ¿Dónde más? Aquí. Listo. Y esas son totalmente diferentes a estas. Entonces no la voy a colocar con rojo, porque esas es diferente a esta. Entonces no son bases iguales. Es como si hubiéramos colocado ahorita, cuando colocamos aquí un 4 o un X. Ahí son dos bases diferentes. Un 2 o un 3 son bases diferentes. Aquí el 2 y el -2 son bases diferentes. Entonces me toca resolverlas como si fueran bases diferentes. Una X y una Y, una M y una N, un 2 o un -2 son totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces no las puedo modificar, pero sí puedo asociar, si te parece bien, todo lo que tenga base igual. Sí, profe, yo diría que operaría primero los dos ¿Sí? y los exponentes que Negativos. son negativos. Ok, Y los positivos. ok. Entonces voy a encontrar un momentico aquí para que no me despiste esa cosa. Ahí. Listo. Entonces tú dices que vamos a colocar. Entonces, todo lo que está allá arriba. Eso para no borrar porque eso me... todo lo que sea el 2. Entonces, 2 a la -4 por 2 a la -3 por 2 a la 10. Entonces, como son bases iguales, ¿qué hago con los exponentes? Se suman, Se o se suman. hace el proceso matemático de ellos. Listo. Entonces, quiere decir que voy a reducir esta potencia y esta la voy a reducir. Entonces, quedaría -4 -3 más 10, ¿cierto? Allá arriba. Sí, señora. Listo. Y abajo, ¿qué me quedaría? El -2 me tocó solito porque no hay nadie con quien operarlo allá arriba. No. Correcto. Abajo, ¿qué nos quedaría? Menos Dos. 2. Sí. Menos 0. El 0 que se puede colocar ahí. Más 0. Sí. Más 2. Más 2. Listo. Y ahí vamos. Perfecto. Ahí ya vamos muy bien. Listo. Ahora, ¿cuánto nos da ese resultado? 2 a la 3. Listo. En el primero, 2 a la 3. Okay. Esto nos daría 2 a la 3. Muy bien. Y el -2 a la -5 no se ha operado porque no hay con quién reducirlo. Y abajo en el denominador, -8 tampoco. Y acá, -1 más 0 más 2. 2 a la 1. 2 a la 1. Listo. Muy bien. Y ahí vamos. Listo. Perfecto. Ahora, ¿qué más les ocurre hacer ahí? Con todo. Yo multiplicaría lo del exponente del -2 con los que están dentro del paréntesis. Listo. Entonces ya aplicamos esta propiedad, ¿cierto que sí? Entonces ahora tú dices que hacemos que el cociente o quieres este que está aquí -2. ¿Cuál dijiste tú, Luz María? El -2. Yo iría reduciendo. Del exponente. Entonces, este que -2, ¿quieres que se reparta para cada uno? Sí, para despejar quitar los paréntesis. Listo, o sea que tú quieres aplicar esta propiedad. Listo, voy a repartir. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría esa? 2 a la 3 menos por menos. 2 a la 3. Entonces, ahí desaparecería Menos este dos. exponente. Entonces, me quedaría que todo esto
Todo 2 a la 3 a la menos 2. exacto, todo elevado a la menos 2. Listo, todo elevado a la menos 2. Voy a copiar esto. Voy a colocarle, es que hoy que no tengo mi tablerito, y cómo me hace falta. Voy a borrar un momentico aquí este, voy a borrar este, voy a borrar este, y voy a colocar este acá arriba. Listo. Entonces quedaría, como era un menos 2, ¿cierto? Dijimos que era un menos 2. Sí, es un menos Menos 2. 2 por fuera, entonces listo. Entonces quedaría menos 2 por este menos 3. ¿Podemos colocarle una de los resultados? ¿O lo hago? Sí, Hacemos sí, Sí, enseguida. menos 6. menos 6. Y este Sí, menos sería. 5 por menos 2, 10 Menos positivo. 10. 10 positivo. Positivo. Y este menos 8 por menos 2, 16 positivo. 16 y positivo. este 1 por ese menos 2, Menos 2. Menos 2. listo. Ok. ¿Qué fue lo que hicimos? En pocas, sí rompí como tal. Entonces rompí el paréntesis. En realidad, pues ya, porque está todo lo de afuera, ya lo afecté por ese menos 2. En realidad ya rompí el paréntesis. ¿Listo? Me puedo quitar esas comitas, si las quito me borra la ecuación, entonces no quiero quitarlas. Listo. Ahora, ¿qué se les ocurre? Entonces ya hicimos estas dos propiedades. ¿Qué otra? Pues pongo Ya y esta ya. ¿Qué más tienes? Tenemos los que están bases iguales en un lado y los que están, o sea, el menos 2 con el menos 2 de arriba con el menos 2 de abajo y el 2. Ah, ok. Entonces tú quieres... Organizo los dos positivos y los dos Con los dos negativos. negativos. Organizaría. Sí, ¿Quieres convertirlos? ¿Convertimos los negativos todos en positivos? sí, profe. Ah, ok, listo. Yo pensé que era que eso ya. Entonces, estabas diciendo que vamos a aplicar ahora es esta. Y tú dices que la del negativo. Todo positivo. Listo. Muy bien. Entonces, dícteme, pues, ¿cómo quedaría entonces todo positivo? Entonces, ¿a quién subo, a quién bajo? Sube al 2 a la menos 2 y baja el 2 a la menos 6. Listo. Entonces, aquí está el 2 y aquí está el 6. Listo. Ya. Entonces, los cambié. Muy bien. Entonces, ahí aplicamos esta propiedad. Le estamos diciendo, ok, entonces, listo. Afecté sobre ellos, cambié. Únicamente cambia quién? El signo del exponente. El de la base se queda igualito. Muy bien. ¿Y ahora qué otra propiedad podemos aplicar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay bases iguales arriba y abajo? Sí, O sea que puedo aplicar esta. sí, colocar el 2. Sí. Ok. Entonces, si ustedes quieren, entonces uno lo que puede es reorganizar. Dice, ok, pues para que uno pueda observar, dice, no, pues mire que yo puedo reorganizar esto y entonces más bien para que mis ojitos entonces también lo puedan entender, este señor, por ejemplo, 2 a la menos, es acá, lo voy a poner después de este para que me pueda guiar y ahora sí los veo como que, son ordenaditos. Esas son bases iguales, base igual. Entonces, eso también se puede hacer porque la multiplicación es conmutativa. Yo puedo ordenar los factores. ¿Recuerdan esa regla de el orden de los factores no altera el producto? Porque eso es una multiplicación. Entonces no he afectado absolutamente nada. Dice la conmutativa. Listo. Y ya, vamos a ir ahorita como aplicando esta partecita. Entonces, conmutativa. Conmutativa. Listo. Del producto. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque es una multiplicación. Porque sabemos que la multiplicación y la división obviamente tienen las mismas propiedades. Entonces, en este caso, en la relación del producto, ¿no? Entonces, por eso es que puedo aplicar esa relación. Pero la conmutativa solamente es para el producto. La división lo que aplico es las propiedades de la potenciación. Bueno, ahora sí. Profe, una pregunta. Cuéntame. Ahí a los exponentes, se me ocurre a mí, no sé si se puede, no se le puede simplificar. Vamos a hacer eso. Entonces, ¿con cuál propiedad? ¿Con esta? ¿Con la que está con amarillito? ¿Con esta? ¿Vamos a restarlos? Entonces aquí Sí. al exponente de arriba le restas hacia La abajo. misma base y se multiplican los exponentes. Listo. Entonces díctame pues, para que se fue esta cosa. Listo. ¿Cómo quedaría entonces? Eso sería igual a 2 2 A las 6, a los menos 6. menos 2. menos, muy bien. Y Profe, pero ahí ya no lo habíamos pasado arriba positivo. aquí me quedó que yo he colocado el mismo número. Aquí era un 2 positivo y aquí era un 6.
Sí, sí, es Ah, sí, sí, cambiar a dale, dale. positivos. Yo la y el menos 2, y está, listo, muy bien, perfecto, gracias, Luz Marina. Entonces, sería el de arriba y le resto el exponente de abajo. Exactamente, quedaría 2 menos 4. Listo, quedaría 2 menos, listo, aquí. Entonces, ¿y qué más nos quedaría ahí? El Y exponente de arriba le resto el de abajo y el menos 2 por menos 2 y elevado a la aquí. a la 6. 10 menos Menos 16. 2 elevado a la 10 menos 16. Muy bien. Y ese que está aquí es el de la definición, ¿no? Ponemos con verdecito. Este menos es por la definición de la propiedad. ¿Cuál propiedad? La propiedad del cociente de potencias. Listo. Ok. Listo. ¿Y cuánto nos daría eso? Menos 2 a la menos 6. Listo. ¿Cuánto nos da este? 2 a la menos 4 y 2 2 a la menos menos 2. 4 por menos 2 a la menos 6. 6. Listo. ¿Y terminamos? No, No, ¿por qué no? Muy bien. No, porque están negativos. Que no está exponentes. pues muy bien. Entonces tenemos que hacer entonces exponentes ¿qué? Positivos. Positivos. Entonces, ¿cómo quedaría? 1 sobre 2 a la 4 por menos 2 a la 6. Listo. Entonces, pero esos irían entonces abajo, los dos irían abajo o cómo irían ahí. Arriba. No, abajo porque están arriba. Entonces, arriba o abajo. Entonces, ¿qué dice? Abajo porque están, ahí está el 1 invisible. Ok, entonces como si fuéramos el uno, convirtiéramos esa expresión como parte entera, como si fuera un entero en un racional, entonces le colocaríamos el 1 abajo. Entonces, y al hacer el inverso, entonces como dice, entonces, Marina, entonces dice, ok, entonces aquí tendríamos que esto sería igual, aquí colocaríamos, entonces esto es 1 sobre 2 a la ¿qué? 2 a la 4 2 a la 4. Aquí le cambio el signo, ¿cierto? Listo, 2 a la 4. por menos 2 a la 6. Listo. Por 1 sobre, listo, aquí lo mismo. Me queda aquí. Por 1 sobre 2 a la, menos 2 a la 6. Listo. Y este lo colocamos así. Lo recomendado es colocarlo entre paréntesis, en este caso cuando las bases son negativas. Listo. Y entonces 1 podríamos, ¿y qué más nos hace falta ahí? ¿Podemos hacer algo más? ¿O hasta ahí? Ese menos 2 queda así o se puede llevar a positivo. Listo, pues esa fue la pregunta que nos hizo ahorita Marina. Entonces decíamos que este señor, pues lo colocamos de un color diferente para decir que no es el mismo. La única sería resolverlo. Exacto, a eso me refería. Ah, sí, 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 dale. Entonces, ¿cómo quedaría? Así, entonces resolverlo. ¿Cuánto es 1 por 2? 1 sobre 2 a la 4. 2 a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuánto es? 16. 16. Y si queremos, entonces, eso multiplicarlo por, ¿y cuánto es este? Menos 2 elevado a la 6. Como es un exponente par, entonces el producto siempre va a dar positivo, porque es menos 2 por menos. 64. ¿Cuánto? 64. 64. 2 a la 64. Listo. Y si ahí sí nos da positivo. ¿Y cuánto nos daría si queremos hacer ese resultado? Si aquí que no está tan grande. Entonces, arriba, ¿cuánto nos daría? Entonces, 1 por 1, 1. Y 16 por 64. Numerador por numerador, denominador por denominador. 1024. 1024. Muy bien, 1024. Que es como lo que fue el resultado de tener como el 2 a la 10. Bueno, listo. Entonces, hasta ahí. Bueno, ¿cómo lo vieron? ¿Ustedes cómo vieron esas aplicaciones de propiedades? Porque pues es como un repasito, pero sí es básico porque pues dentro de los talleres queremos que aparte que haya pues graficación de funciones, también queremos que haya pues análisis de esto que es la aplicación de las propiedades. Entonces miren que un solo ejercicio y tiene casi todas las propiedades. Todas.
Entonces, la idea es como buscar la simplificación Puede cuenta, aplicar todas las propiedades de la potencia. aplicar casi todas las propiedades de la potencia. ¿Cuál es la ventaja? Que no hay orden. Es como uno quiera. Y como, ¿y aquí qué hacemos? ¿Usted qué quiere hacer? Si desde el comienzo del ejercicio hubiesen querido distribuir, por ejemplo, el exponente, aplicarle esa propiedad de potencia a un producto, pues se puede. La clave en este caso, aquí yo sí quería colocar un ejercicio que a nuestro ojo nos engañara. La clave es observar bien las bases, porque la condición, por ejemplo, de esa propiedad de estas es que tienen que ser bases iguales para que yo pueda efectuar suma de exponentes o resta de exponentes. El resto no puedo hacer eso. Entonces, por eso sí quería colocarles ese truco del 2 y el menos 2, que es para despistar. Y dicen, ay, eso es lo mismo. No, no son lo mismo. Y la pregunta que son Luz Marina es muy buena. No puedo cambiar las bases. No las puedo, los signos no se los puedo cambiar. No los dejo ahí hasta que ya, después de hacer, obviamente, pues un tipo de simplificación, recuerden que lo que estamos haciendo es simplificar, simplificar, simplificar. Siempre hacerlo más pequeño. Eso significa simplificar. Y en este tipo de ejercicios, pues eso es lo que se busca, que se reduzca siempre a la mínima expresión un tipo de potencias. ¿Dónde está la importancia de esto? Por eso pues vamos a meter como el tiempo. Porque estas propiedades de la potencia nos permiten entender las que vamos a ver de logaritmos, que son súper sencillas, que es lo que vamos a ver entonces nosotros el día de hoy, del logaritmo, y adelantarnos obviamente con esa parte de la otra relación de trascendentales. Las logarítmicas se grafican nuevamente igual, con el operando de logaritmo, pero no podemos entender logaritmos, que es eso, sin haber hecho potencia, o sea, no se puede. La potencia es la operación básica que nos permite entender un logaritmo o que nos permite entender un radical. Entonces aquí como para terminar y conectar también. Por ejemplo, tenemos, obviamente que entendemos que el 3 a la 2 es un 9, que es 3 por 3, 2 veces el 3. Que un 10 a la 3 es 3 veces el 10, 10 por 10 por 10, o sea, 1000, no es el 30. Que el 2 a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2, que es 16. Ya entendimos que la potencia nos está simplificando en las multiplicaciones, pero que la forma en la que obviamente se expresa nos permite entonces entender qué tipo de operación es. Y ahí estoy resolviendo, obviamente, pues unos productos. Pues estoy encontrando el resultado de una potencia. Pero el logaritmo es el que me dice que yo voy a buscar, entonces, por ejemplo, si yo lo buscara así, como que, ¿cuántas veces, voy a ocultar un momentico aquí, ¿cuántas veces debo multiplicar el 3 por sí mismo para que me dé 9? Entonces uno dice, o sea, pues estoy buscando el exponente. ¿Cuántas veces multiplico? Entonces, en este caso, colocamos aquí, vamos aquí la X acá, una Y, por ejemplo, aquí con ese colorcito. ¿Cuántas veces multiplico el 10 por sí mismo para que me dé 1000? O esta, ¿cuántas veces multiplico por sí misma el 2 para que me dé 16? Entonces, cuando busco eso, se llama logaritmo. Entonces, el logaritmo es la operación prima hermana de la potenciación que me permite encontrar el exponente de tal manera que me satisface la operación de la potencia. Entonces, mi cabeza lo que va a hacer es buscar rápido la potencia. Dice, ¿cuántas veces multiplico el 3 para que me dé 9? Entonces me dice, 2. Entonces, ¿cómo lo leo como logaritmo? Logaritmo en base 3, porque es la misma base, esta base, 3, es la misma base del logaritmo. ¿De quién? Pues, ¿qué resultado tiene que dar? Del 9. Entonces, ¿para que me dé cuánto? Es el 2. Entonces, este es el logaritmo. Entonces, el logaritmo es una operación que se ve difícil, pero lo que hago es traducirla en la potencia. Ok. Entonces, esa es como la relación de la parte logarítmica, donde me explico, entonces, para resolver un logaritmo, en este caso cuando hablamos de las propiedades de la próxima clase, pues me referencio con las propiedades y con la definición de la potenciación. Aquí, es lo mismo. ¿Cuál será el logaritmo? Entonces, por ejemplo, en base 4 de 64. Entonces, ¿cuál será ese logaritmo? Entonces, como que, ¿cuántas veces multiplico por sí mismo este señor 4, que es la base, porque se llama el logaritmo en base? 4. ¿Da 4? No, mentiras. ¿Cuánto? Dale, vamos a buscar aquí. ¿Cuántas veces multiplico el 4 por sí mismo para que me dé 64? 3 veces.
3 veces. Sí, Sí, 3 veces. Bien, listo, 3, listo, muy bien. 3. ¿Quién nos ayudó? La potencia. Es la potencia la que me dice, sí, aquí ya. Porque si uno dice, uy, ¿cómo así? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, estoy buscando el exponente. Entonces, se lee la base y lo que voy a buscar, ¿qué es? Entonces, aquí, el exponente. Entonces, la idea es buscar el exponente. Y ese exponente, obviamente, es que se satisface, ¿dónde? En la potencia. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nosotros entender, o sea que el logaritmo se ve difícil porque es una forma simbólica de encontrar ese exponente, pero cuando lo interpreto, no, me referencio en la potencia y ahí ya puedo encontrar fácilmente la potencia. ¿Listo? Bueno, entonces les agradecemos. Vamos a, entonces, yo creo que entonces todavía no descarguen el tallercito porque hay una modificación respecto a GeoGebra. Entonces, permítanos ahorita después de las 8 de la noche para que hagamos una modificación porque vamos a meter GeoGebra para que nos podamos agilizar. Y ya, con eso ya, entonces tenemos listo, vamos a hacer funciones trascendentales con ayuda de GeoGebra y obviamente pues aplicando propiedades, en este caso de potenciación, de la radicación, de la logaritmación. Y nos quedaría una cosita pendiente que es lo de trigonométricas. Entonces, para la próxima sesión con límites. Bueno, entonces les agradecemos su conexión. De verdad, gracias por su participación, por estar siempre atentos. Un abrazo para todos y para todas. Cuídense mucho. Entonces, estamos esperando esta semana en paralelo. Buenas noches, profe, descanse. Sí, Gracias, profe. Cuídense mucho. Gracias, Buenas profe. noches, profe. Gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias.